Hola clase, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir un poquito ahora sobre la morfología verbal y es solamente unos cuantos tips. Este video es opcional y solamente lo estoy poniendo porque yo creo que esto puede ayudarles a poder diferenciar entre los diferentes verbos, que a veces es algo difícil para los nativohablantes que utilizan los verbos pero no saben exactamente el nombre de cada uno, y esto les puede ayudar un poco, ¿ok? Entonces, en el contexto de lo que estamos haciendo, que vamos a hablar de la narración a continuación en el siguiente video y el pretérito y el imperfecto, vamos a hablar de la morfología de una historia y hablemos de que en el principio había un morfema. Y lo que quiero decir con eso es que todas las palabras empiezan con morfemas. Los morfemas es la parte más pequeña de la palabra que tiene significado, da sentido a la palabra. Y vamos a ver que todos los verbos, por ejemplo, tienen en infinitivo, es decir, cuando no han sido todavía conjugados, tienen una raíz, tienen una vocal temática y tienen una terminación o otras partes que nos indican otras cosas del verbo. Pero aquí, por ejemplo, para encontrar la raíz de un verbo, tenemos que ver el verbo y terminamos antes de que, de que la parte que nos señala el infinitivo, que el infinitivo se señala con ar, oír. Entonces, para encontrar la raíz de un verbo, hay que quitarle la parte del infinitivo, ar, ir, y dejar esa parte que queda, y esa es nuestra raíz. Entonces, comprar sería compr, comer sería com, y vivir sería vive. Y la siguiente letra es la vocal temática. Entonces ya tenemos que la primera parte, la que nos dice la esencia del verbo, la raíz del verbo es esta parte que está antes de la parte del infinitivo. Los verbos en infinitivo siempre están en ar, ir. Entonces, esta parte es la raíz y esta parte es la vocal temática. Y ahorita vamos a ver, aquí en este caso, la R nos indica que es infinitivo. Ah, aquí es presente, porque el presente no tiene un indicador aquí en esta parte, en la tercera parte, pero sí tiene el indicador de persona. Cuando yo digo compramos, estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Sabemos eso porque por este mos. Compramos. ¿Quiénes? Nosotros. Muy bien. Entonces vamos rápidamente a la siguiente parte. Hablamos de la raíz, ¿no? Ya sabemos cómo encontrarla, ya sabemos cómo encontrar la vocal temática. La siguiente parte del verbo es la que nos indica modo, tiempo y aspecto. Entonces, la raíz es la parte fundamental del verbo. La vocal temática nos ayuda a veces también cuando hay verbos irregulares, cambia toda esta parte, pero en general la mayoría de los verbos se mantienen así, y el modo, tiempo y aspecto nos indica si es presente, si es pasado, pretérito, si es futuro, si es imperfecto, subjuntivo, condicional, gerundio, participio. Y vamos a ver que en esta parte del verbo, es decir, ya que encontramos la raíz y la vocal temática, esta parte que sigue del verbo, normalmente, en la mayoría de los casos, en presente vemos que no tiene nada, y lo que sigue va a ser lo que nos indica la persona y el número. Por ejemplo, si yo digo hablan, hablan, estoy hablando de quiénes, de ellos. Entonces la N nos indica que es plural y tercera persona, ellos hablan, ¿verdad? En, aquí el pasado tiene muchas morfemas en esta tercera parte, pero luego vamos a ver un poquito más de eso. Encontramos que el futuro normalmente lo reconocemos también porque tiene el acento, porque ahí va la vocal, perdón, la sílaba tónica, pero aquí vemos que el futuro normalmente termina en RA o RE. Vemos que el imperfecto termina normalmente en BA o IA, que nos falta aquí, pero ahorita lo vamos a ver más a fondo. El subjuntivo normalmente acaba en RA o SE. El condicional, esta parte termina en RIA. Y el gerundio y el participio en DO y el gerundio en NDO. Y después de esta tercera parte, de este tercer morfema que nos indica tiempo, modo y aspecto, y luego voy a explicar qué es eso, tenemos esta parte, la cuarta parte, lo que nos queda ya del verbo, que nos va a indicar la persona y el número. Es decir, si es yo, por ejemplo, tú, yo, tú, nosotros, ustedes, él, ella, eso es lo que nos indica esta parte de aquí, lo que queda después del modo, tiempo y aspecto. Vamos a hablar entonces un poquito más sobre
lo que es el morfema de tiempo, modo y aspecto. Entonces vimos aquí la raíz, la vocal temática, tiempo, modo y aspecto acá, por ejemplo, en el presente, como no existe, no lleva un indicador, un morfema de tiempo, modo y aspecto, hablan ellos, imperfecto, hablaban ellos otra vez, pero el va ya nos dice que es imperfecto y el pretérito hablaron, este RO nos dice que es pretérito, raíz, vocal temática y número, ellos otra vez, ¿no? Entonces seguimos y vamos a ver, el pretérito tiene esta morfología verbal, es decir, esta parte, como podemos identificar que es pretérito, tiene muchísimas, o, depende del número y la persona, on, aquí no está, aquí es i, aquí es ste, aquí es o, aquí es ro. Entonces, como podemos ver, el pretérito es muy difícil de conjugar porque tiene muchísimas morfemas con lo que podemos identificarlo, pero como se usa tan a menudo, la mayoría de los estudiantes no tienen problemas conjugando el pretérito, tienen más problemas conjugando el imperfecto porque es más difícil de entender. Pero vamos a hablar ahorita de las diferencias entre pretérito y imperfecto. Bueno, los usos principales para el pretérito son una acción puntual y completa, una serie de eventos o cambios de estado. Lo vamos a ver esto con más detalle en la siguiente lección, pero quiero nada más ahorita que empecemos a enfocarnos en estas partes, estos morfemas que nos indican que es pretérito. Y en el imperfecto, como les había dicho ya, mucho más fácil porque el morfema siempre es BA o IA. Entonces, hablabas, hablaba, como pueden ver, esta parte que cambia al final, nosotros hablamos, ustedes hablan, la N, hablaba él, ¿no es cierto? No lleva aquí marcador, hablabas, la S indica que eres tú, y hablaba, yo hablaba, ¿no? Tampoco lleva indicador aquí. Entonces, hablaba es igual acá, pero por el contexto podemos saber es que yo hablaba, tú hablabas, ella hablaba, ¿verdad? Aquí por contexto podemos entenderlo. Y aquí también vemos, yo comía, tú comías, ese porque eres tú, ella comía, no lleva marcado, pero por contexto sabríamos que es ella, comíamos, ia porque es imperfecto, mos porque es nosotros. Entonces podemos ver aquí más claramente como la N es ellos, este es nosotros, el tú, el ella no lleva marcador, ese es para tú y aquí yo no lleva marcador tampoco. Entonces los usos principales del imperfecto es para dar trasfondo, descripciones, acciones habituales y continuas y estados mentales o físicos. Y bueno, lo usamos en las narraciones para crear ambientes, emociones, contextos, etcétera. Ahora les voy a explicar, antes de que terminemos esta sección, un poquito más sobre lo que hablamos cuando hablamos acá de esta parte, marca el tiempo, modo y aspecto, cuál es la diferencia entre estos tres, ¿no? Y vamos a verlo un poquito acá, súper rápido. El tiempo se refiere al presente, pasado, futuro. Es decir, que si esta es mi línea de tiempo y yo estoy aquí, cuando él me da la flor en el presente, él me dio la flor en el pasado o él me dará la flor en el futuro. Este es nuestro tiempo, tiempo presente, pasado y futuro. ¿Ok? Entonces, esa es la parte del verbo de tiempo. El modo nos indica más bien cómo se está percibiendo lo que estamos diciendo. Percepción, si estamos percibiéndolo como algo real, parte del mundo real, que no es subjetivo, entonces es indicativo. Si es subjetivo, es subjuntivo, es decir, que puede haber duda en lo que se está diciendo, es como yo le llamo el Twilight Zone, ¿no? Es área como gris en donde no sabemos si es real o no lo es. Y el imperativo para mandatos, aquí estamos hablando de modo. Si ven la diferencia entre tiempo, modo y el aspecto, es cómo estamos percibiéndolo en cuanto a cómo no sé, cómo se extiende el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aspecto puede pasar todo en el pasado y es perfecto cuando digo, por ejemplo, el dragón sopló fuego.
Entonces, en ese momento lo está haciendo, ¿no? Pero si quiero hacer más larga esta acción y quiero que en la mente de mi lector se alargue el momento, puedo decir, el dragón soplaba fuego y entonces estoy alargando la acción. Esto es el aspecto. Entonces, como pueden ver, son tres partes distintas y un verbo puede tener todas las tres, tiempo, modo y aspecto, representados, y es importante nada más entender entonces que esta parte de tiempo, modo y aspecto se expresa en ese tercer morfema que da sentido a cuando se une con la raíz, la vocal temática, la parte de tiempo, modo y aspecto y la persona. ¿Quién lo hace? Cómo, cuándo, cómo se interpreta, qué aspecto tiene y desde luego la raíz, desde luego que nos ayuda a identificar el verbo en su esencia. Bueno, eso es todo por ahora. Esta parte es, como les dije, nada más para que los que tenemos un poquito de problema identificando, bueno, cuándo es subjuntivo, bueno, cuándo es gerundio, bueno, cuándo es participio. Yo los sé usar, pero no sé cómo se llaman. Es para identificar los nombres de cada uno. Por ejemplo, si queremos ser maestros, pues nos sirve poder decirle a los estudiantes, ah, mira, estamos estudiando el tiempo o el modo o el aspecto. Gracias por haber visto mi presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos entonces continuar, y siempre me atoro aquí, pero para que podamos entonces continuar con la siguiente parte. Gracias por ver el video.